tomamos café con Manoli Fernández, profesora de lengua y literatura con inquietudes. Así es como te defines en tu blog. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manoli? Bien, muchas gracias por la invitación y encantada de compartir con aquellos docentes interesados en nuevas metodologías, innovación y en andar hacia la educación del siglo XXI. Pues sí, desde el 2014 ahora me decías que decidiste cambiar tu modelo de enseñanza y tu metodología y empezaste con el Flip Classroom y con el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué te llevó a iniciarte, bueno, a adoptar este cambio y cuáles han sido los principales aprendizajes o ventajas que has adquirido durante estos años? Bueno, la verdad es que empezar a cambiar, desde el momento en que yo pisé un aula, me di cuenta de que no era lo que yo quería, no me gustaba el modelo que había de enseñanza. Claro, empiezas como interina, llegas a un centro y te dicen, tienes que continuar por la página tal y nada, los alumnos tú les leen la teoría y luego hacen los deberes, los ejercicios del libro, ¿no? Y claro, aquí a Ujú. mí aquello me aburría, me parecía horrible. Yo también tengo la suerte de tener docentes que me han inculcado otra forma de aprender, ¿no? Desde el instituto tuve a un profe, José Carlos Rosales, que era sobrino de Luis Rosales, un gran poeta y además también el poeta, y él me enseñó a amar la literatura a través de la investigación, de la escritura, de la visión crítica. Y luego en la universidad pues tuve también a otro gran docente, Ángel Esteban, del que siempre hablo cuando me pregunta, que me daba hispanoamericana y me enseñó lo mismo, me enseñó que para aprender hay que ponerse en situación, hay que escuchar, leer, ser crítico, tener una visión más allá y que eso realmente te lleva al aprendizaje. Entonces, para mí el aula era eso, era motivar al alumnado para que quisieran leer, para que quisieran ser críticos ante lo que veían ante ellos, ¿no? En todos los aspectos, desde la prensa, un poema, un texto escrito, y sobre todo que pudiéramos desarrollar otra visión de la forma de enseñar, de educar, de transmitir, que los hiciéramos partícipes a los alumnos de todo aquello que en el aula se cocía, ¿no? Mm. Entonces eso me fue llevando a ir cambiando por mi cuenta. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo entre comillas, sabía que lo que estaba haciendo era bueno para el aula, que mi alumnado estaba encantado, que mi alumnado iba evolucionando, iba madurando, iba consiguiendo de ellos lo que yo quería, pero es verdad que nunca me había planteado qué estaba haciendo, es decir, qué metodología o qué línea estaba siguiendo. Pero en un momento dado te hace falta ese hilo conductor. Esto que estoy haciendo, ¿cómo puedo yo de alguna manera mostrarlo en programación? ¿No? Porque al final cuando te van pidiendo papeles y papeles y papeles, te van diciendo, no, tienes que en programación ponerlo porque parece que lo que estás haciendo son cosas aisladas, pues entonces te planteas qué estás haciendo. Y surgió la oportunidad de hacer un curso de la Menéndez Pelayo, un curso de Flip Classroom, y dije, bueno, voy a ir allí a ver qué tal, también porque, bueno, era una forma de conocer a otros docentes, era una semana de convivencia y era una experiencia que me apetecía llevar a cabo, ¿no? Y la verdad es que fue sorprendente porque allí me encontré con docentes maravillosos que me abrieron un mundo por descubrir, un mundo que yo ya había iniciado sin darme cuenta y sin saberlo, pero que ahí se fue realmente cuajando todo lo que después fue el entramado de lo que yo llevaría a cabo en mi aula, ¿no? Ahí fue el punto de partida, de decir, esto es lo que yo quiero que mi alumnado haga esto, que mi alumnado investigue, que mi alumnado cree, que mi alumnado construya, que mi alumnado se pregunte, que indague, y a partir de ahí, cuando volví al aula, el curso terminaba haciendo una programación para tu propia clase. Entonces yo me tiré todo el verano no haciendo la parte que me hayan pedido, sino programando los 3 cursos que tenía, los 3 niveles que tenía, programándolos de esa manera, ¿no? Y cuando llegas al aula, hablas con tu alumnado y le dices, oye, vamos a hacer esto, esto y esto. Y la cara de tus alumnos es como, wow, ¿eso qué es? Pero empiezan a participar, ves que hasta los que antes no hacían nada empiezan a hacer, empiezas a ver los buenos resultados, empiezas a ver su mejoría en la expresión oral, en la expresión escrita, en la visión crítica, y además ellos están satisfechos. Sus padres te dan la enhorabuena porque has conseguido que algunos de estos alumnos hayan salido adelante. Entonces, sientes que realmente estás haciendo algo positivo, que realmente tu materia está teniendo sentido para el alumnado y además estás viendo que realmente están aprendiendo, están siendo competentes, están adquiriendo esas competencias
que se supone que tenemos que desarrollar en ellos, ¿no? Y Ujú. evidentemente la digital, que era algo que hasta entonces sí es verdad que, bueno, por las circunstancias de los propios institutos, de lo que es la infraestructura, lo que es el material que en ellos tenemos, ¿no? Pues trabajar con la tecnología era un poco complicado. Pero a partir de que empecé a trabajar de esta manera, le fui a los alumnos diciendo, oye, mira, quizá a lo mejor si podéis traeros un portátil, entre los que tengáis vosotros, el que tengo yo, mi tablet, tal, podemos entrar en clase a trabajar. Y así poquito a poco pues se fueron llenando mis clases de portátiles que traían los niños de su casa y Ujú. ya eran los propios padres los que me decían de un año para otro, oye Manoli, ¿les compramos ya los portátiles a los niños? Y era tú como, esperad, esperad, que a lo mejor no los cojo, que a lo mejor tengo otra tutoría. Pero entonces son momentos en los que dices, sí, esto realmente está teniendo sentido, realmente este es el camino que quiero seguir y realmente esto, cuando van pasando los años y vas viendo que el alumnado recuerda y que el alumnado te cuenta, oye, es que ahora me ha servido un montón esto que me enseñaste pues, en la carrera o en un ciclo formativo o simplemente cuando van a bachillerato, ¿no? Porque yo en el centro que estoy es solamente de primero a cuarto de la ESO. Mm. Entonces, ese tipo de De feedback. encuentros en donde el propio alumnado te está diciendo lo bien que le ha venido, ¿no? O que Ujú. destaca, o un alumno que a lo mejor era límite y ha conseguido llegar a segundo bachillerato, y tú sabes que ese esfuerzo que tú le has hecho que tuviera, ese llevarlo, al igual que a todos, por el mismo camino, no hacer diferencias, no, bueno, como le cuesta trabajo, voy a bajar el nivel, no, no, el mismo nivel y tú lo vas adquiriendo poquito a poco, ¿no? Según tus propias capacidades. Al final hace que ese alumno pues consiga llegar a un segundo bachillerato y para mí por eso son éxitos del alumno y también éxitos de la forma de trabajar, ¿no? ¿Y cómo se traslada esta otra educación en la asignatura? Ahora si vamos a la asignatura de lengua y literatura, ¿cómo impartes o qué lenguajes utilizas? ¿Cómo utilizas el Flip Classroom y el aprendizaje basado en proyectos en tu asignatura? Mira, yo creo que mi asignatura le pasa un poco como a historia. Son asignaturas que se pueden trabajar perfectamente por proyectos enteras, Ujú. por metodologías activas, Flip Classroom, porque da mucho juego para ello, ¿no? Realmente si nosotros nos vamos al currículo, que es lo que yo hago, yo me voy a mis criterios y yo tengo bloque de expresión escrita y comprensión, de expresión oral y comprensión oral, una parte de literatura y una parte de sintaxis, gramática, la parte más fea, entre comillas, ¿no? Pero a mí lo que sí me dice mi currículum es que tengo un 50% que dedicárselo a que el alumno realmente sea capaz de utilizar la lengua para comunicarse de forma escrita y para entender, para hacerse, o sea, para comunicar y para entender lo que se le está comunicando. Ujú. Y luego nos queda una parte, la literatura, que nos viene muy bien para eso, que nos sirve, ¿no? Y en medio tenemos el bloque este de lengua, que uno dice, uff, ¿esto cómo lo doy? Bien, Mm. pues es muy sencillo, porque al final, para tú realmente poder expresarte bien y comprender, necesitas también tener esas estructuras gramaticales, conocer la lexicosemántica, conocer cómo se construye el vocabulario, cómo utilizamos el juego de palabras. Entonces, tú al final lo que haces es unirlo y trabajar de una forma, de forma conjunta, ¿no? Yo no trabajo por bloques, yo no trabajo, venga, la síntesis por un lado, la literatura por otro, la expresión escrita por otro, la expresión oral por otro. Yo trabajo todo junto. Ujú. Entonces, parto de un proyecto. Por ejemplo, pues literatura, vamos a ver los textos narrativos en primero, ¿vale? Que todavía no nos hemos metido en la literatura de lleno. Y a través de los géneros narrativos nos permite trabajarlo todo. Primero porque el género narrativo, vale, literatura, las características, tal, construir un texto y estamos escribiendo. Hay que investigar para ver cómo se construye un texto narrativo o podemos investigar sobre distintos, los orígenes de la narración o de los distintos géneros. Expresión oral, a través de la literatura oral, de transmisión oral, toda la narrativa que nos llega de transmisión oral, de simplemente contar cuentos, ¿no? Escuchar esas narrativas. El postcat nos sirve para esa construcción de todo lo que tiene que ver con la oralidad. Y luego, cuando vamos a trabajar la parte de lengua, es muy sencillo. Tenemos el texto narrativo, tenemos que ver las tipologías textuales. Las tipologías textuales trabajan con distintos elementos de la gramática. Los verbos, el uso de verbos va a diferenciar qué tipología textual estamos empleando, si abundan más sustantivos, adjetivos, si utilizamos el futuro, el perfecto. Las estructuras, incluso oracionales, también van a
van a diferenciar, ¿no? Pues si utilizamos estructuras dentro del diálogo, qué tipo de estructuras estamos utilizando, para ver si es una descripción, pues esas isotopías que atraviesan el texto y que nos van dando la clave de cuál es el tema. Es decir, que al final, a través simplemente, te pongo ese ejemplo de la narrativa, de un texto narrativo podemos trabajarlo todo. ¿Y ¿Vale? por qué crees que en secundaria se acostumbra a separar, ¿no? La lengua? Se acostumbra a enseñar, quizás en primaria no pasa tanto, pero en secundaria sí que hay tendencia, ¿no? A enseñarlo por separado, como comentas. Sí, pero eso viene de el origen lo tiene en que antes, en lo que era el antiguo Co, BUP y Co, la asignatura de lengua iba por un lado y la asignatura de literatura iba por otro. Mm, ¿Vale? vale. Entonces, ¿qué pasa? Cuando deciden unir las dos asignaturas, aparte de que les dan menos horas, porque nosotros teníamos 4 de literatura y 3 de lengua, cuando deciden unir las dos asignaturas nos dejan con 4 horas, es decir, de 7 nos reducen a 4 o a 3, según el nivel. Y ocurre que dicen, a ver, hay que dar de forma conjunta la lengua y la literatura. Y las editoriales, porque es una realidad, la editorial dice, muy bien, pues ala, en el mismo tema te pongo una hojita de texto, una hojita de gramática, una hojita de ortografía, una hojita de literatura. Y ahora llega el profesor y ¿qué hace? Impartir su materia como la editorial está diciendo que la imparta. Al final lo que hace es seguir el libro de texto, Ya. porque es Complica cómodo. la vida. Claro. cómodo. Mm, Y es una realidad, esa es la realidad que hemos tenido. Entonces, claro, a mí eso no me gustaba, porque aparte yo soy muy de literatura. Entonces, a mí lo que menos me gustaba de mi materia precisamente era la parte de lengua. Y mm, tener que dedicarle, entre comillas, tantísimo tiempo a la parte de lengua, porque era un poco lo que más resaltaba en los libros de texto, a mí eso no ni lo veía útil de mm, la forma que se planteaban los libros de texto, ni me motivaba y veía muy poquita motivación en el alumnado. Entonces, decides hacerlo de otra manera, que es como te digo, partilla de textos. Entonces, yo lo que hago ahora es eso. Yo tengo un proyecto, entonces los alumnos saben, pues hoy tenéis que ver, o esta noche, o entre hoy y mañana, tenéis que ver este vídeo. Los vídeos suelen ser muy cortitos, porque mañana vamos a trabajar con ello. Entonces, el vídeo tiene una serie de preguntas, tienen que traer a clase hecho una especie de, son las notas corner, ¿no? Son como una especie de resumen, de mapa conceptual, de lo que han visto, para luego poder aplicarlo en el aula. Claro, si mm. estamos en el vídeo, porque estamos viendo, vamos a ver el texto descriptivo y te he puesto un vídeo hablándote de las características del texto descriptivo, si no me lo traes y no sabes de qué va, no puedes trabajar. Eso es un proceso que es, al principio es lento. No puedes esperar de la noche a la mañana que ellos ya asimilen la forma nueva de trabajar y que la acepten, porque para ellos es mucho más cómodo lo otro. De hecho, me dice un alumno, maestra, yo prefiero que hagamos lo de antes. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo me quedo dormido. Digo, claro, es verdad. ¿Qué hacía cuando estabas explicando y te tirabas Claro. explicando media hora, 3/4 de hora? Los alumnos se quedaban dormidos, era una realidad. Es verdad que yo nunca lo he hecho, eso de explicar 3/4 de hora. Yo normalmente explicaba muy poquito y trabajábamos mucho más en el aula, pero sí es cierto que había veces pues, que también dependía de los grupos, dependía del nivel que tuviera. Vale, en bachillerato era mucho más sencillo trabajar de una manera más dinámica que a lo mejor en algunos grupos de la ESO. Entonces, hay un proceso y ese proceso lo tenemos que pasar todos y los alumnos también. Pero en el momento en el que los alumnos van viendo y van viendo que son partícipes y que la clase se les pasa volando, pero cuando tú estás creando, cuando estás construyendo, cuando tú realmente estás metido y enfrascado en una tarea, la clase se pasa volando. Entonces, cuando hay alumnos que normalmente son de los que no trabajaban mucho y te dicen, ya hemos terminado, ya suena el timbre, y es como tú, wow, lo he conseguido, esto es lo que yo quería, ¿no? Y luego hay Ya. otra cosa muy importante para mí, que es el hecho de la nota. A mí han dejado de pedirme que les diga cuál es su nota. Entonces, cuando a ti no te preguntan cuál es su nota, no tienen inquietud, esa inquietud de saber el número de su nota, sino que ellos es su rúbrica, ven lo que está bien, lo que está mal, tú le vas corrigiendo y tal. Pues eso es Aquí maravilloso. ya ha habido el cambio de chip. Exactamente, ha habido ese cambio de chi inmediato. Entonces, yo eso lo valoro muchísimo, porque antes era, maestra, ¿qué nota tengo? Maestra, ¿qué nota he sacado? Y ahora ya no. Ellos no ven casi la nota hasta que no llega el boletín. Y muchos no se sorprenden bastante, porque claro, ellos no son conscientes. Al evaluar además por criterios, los criterios llevan una ponderación. Entonces, hay criterios que tienen más ponderación que otros. Y a lo mejor donde ellos creen que están más flojos son los que están menos ponderados, porque aparecen menos en nuestras tareas o nuestro trabajo, ¿no? Y Ujú. entonces es muy curioso después ver sus caras de satisfacción y ver también pues ese feedback que tú le vas dando constantemente, nos vas guiando, orientando,
el alumno que tiene dificultades y realmente lo puedes atender, porque no es lo mismo. Ellos están de forma o cooperativa o individual, están trabajando de manera que tú ya tienes el tiempo para dedicárselo a aquel alumno que tiene dificultades, ¿no? Y luego es mucho más motivador. Yo, desde luego, el pararte en clase, a que puedan hablar, puedan expresarse, puedan compartir esa parte crítica que vas viendo en ellos, que son capaces de entre ellos hablar, razonar, discutir, llegar a acuerdos, es muy importante. Porque es verdad que el ABP también lleva, y el Flip Classroom, todo va unido al final. Tú trabajas ABP, pero le metes Flip Classroom y al mismo tiempo le metes cooperativo. El ABP sin cooperativo no tiene sentido. Y luego el Flip Classroom es necesario para algunas cosas que son de contenido teórico, que separar en la clase un proyecto para explicarles algo teórico, pues es absurdo, sobre todo cuando tenemos una materia que es muy repetitiva, porque de primero a cuarto se repiten los contenidos prácticamente, salvo la parte de literatura, todo lo que es la parte de gramática, semántica, además, es muy repetitiva. Y luego, bueno, si vamos a primer, segundo bachillerato, ¿ya para qué? Ya todo lo que hemos visto de primero a cuarto volvemos a repetirlo. Es como hacer que aborrezcan los chavales una materia, ¿no? Eso no pasa en ninguna materia. En historia no están constantemente repitiendo, en matemáticas menos, o sea, y nuestra materia es constantemente repetitiva. Yo eso no lo he logrado entender. No hay un nivel en el que digas, sí, bueno, un poquito más difícil, pasamos de oración simple a oración subordinada a coordinada, pero estás viendo constantemente lo mismo, porque al final los docentes ni siquiera, muchos docentes no son capaces de ver esa división, y ya en primero les meten a los niños oración simple sin tama, en segundo le vuelven a meter oración simple sin tama, le meten la subordinada, cuando llegan a tercero otra vez todo y cuando llegan a cuarto otra vez todo. Entonces, al final, ese progreso que debería existir para que realmente el alumno asimilara una materia o una parte de la materia que es más complicada, es imposible. Y es además una parte muy abstracta. Entonces, perdemos mucho tiempo en nuestra materia en apartados que son muy abstractos y muy difíciles de que asimile un alumno de 12, 13 o 14 años, y luego, sin embargo, nos olvidamos de la parte más importante, que es la parte de que ellos escriban, se expresen de forma oral también, la oralidad. Hay compañeros que me dicen, si los niños ya saben hablar, digo, sí, ya, sí sé que saben hablar, gracias a Dios desde pequeñitos vamos aprendiendo a hablar, pero eso no significa que sean capaces de expresarse en estas situaciones de comunicación, que sean capaces de convencer, de intercambiar opiniones, de ser críticos con lo que están escuchando. Entonces, eso hay que enseñárselo. Y eso no se nace sabiendo, ni porque sepamos hablar vamos a saber expresarnos realmente correctamente en distintas situaciones de comunicación, ¿no? Y esa parte se queda muy, muy, muy abajo. Entonces es una lástima, en una materia como la nuestra que es preciosa y que tiene muchas oportunidades para ese diálogo, ese hacer que el alumnado sea el protagonista, ¿no? Realmente de su aprendizaje. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir todas estas reflexiones con nosotros y esperemos que haya profesores de lengua y literatura que les haya servido de inspiración. Muchas gracias a ti, Paula, por la oportunidad y nada, para lo que queráis ya sabéis que podéis contar conmigo. Gracias, chao Manoli. Paula, chao.